Bienvenidos de nueva cuenta a otra conferencia con motivo de la Semana Jurídica Virtual por el 37 aniversario del Colegio de Licenciados y Posgraduados en Derecho del Estado de Guerrero. Doctor Julio César Hernández Serna, Asociación Civil. Hoy nos sentimos completamente congratulados por tener a un doctor en Derecho, un académico, un miembro de esta agrupación, el doctor Trinidad Zamacona López. El doctor Trinidad Zamacona López es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Guerrero, es maestro en Derecho Constitucional y Amparo por la misma Universidad Autónoma de Guerrero y es doctor en Derecho por el Instituto Internacional del Derecho y del Estado. Aparte, ha sido autor de diversos ensayos, entre ellos Historia del Parlamentarismo en Guerrero, 1850-2013, El Poder Legislativo y su independencia del Poder Ejecutivo, La evolución del Ombudsman en México y en Guerrero, Derecho comparado, Las 5 familias que integran el sistema jurídico, La Policía Comunitaria en Guerrero, 1995-2013, un mecanismo para regular las autodefensas, La historia de los municipios de Guerrero, 1850-2013, La controversia constitucional, un caso práctico, la COFETEL y la Comisión Intersecretarial, El derecho universitario en México, el derecho procesal universitario en Guerrero. A lo largo de su carrera ha sido servidor público como subdirector general de evaluación al seguimiento de conflictos nacionales en la unidad de enlace federal de la Secretaría de Gobernación, representante en Guerrero de la Subsecretaría de Gobierno en la Secretaría de Gobernación, jefe de departamento de la Dirección General de Coordinación con Entidades Federativas de la Secretaría de Gobernación. En el gobierno del Estado de Guerrero fue secretario de la Juventud, encargado del despacho, fungió como procurador de la Juventud, coordinador general de regiones, director general de Fomento y Bienestar Juvenil y director general de Desarrollo Político, todos dentro de la misma secretaría. Asimismo, fue director general de Comisarios Públicos en la Contraloría General del Estado de Guerrero 2011-2013, con representantes en todos los organismos públicos descentralizados, director general de Fiscalización y Responsabilidades de la Fiscalía General del Estado, servidor público certificado. Es catedrático de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Guerrero, por examen por oposición. Es catedrático de la Licenciatura de Derecho Burocrático en el Instituto Nacional de Estudios Sindicales y de Administración Pública. Asimismo, es abogado postulante en materia penal, laboral, civil, familiar, administrativo, de responsabilidades y electoral. Fue defensor público universitario en el Tribunal Universitario de la Universidad Autónoma de Guerrero y actualmente funge como magistrado del Tribunal Universitario de la Universidad Autónoma de Guerrero. Es propietario del despacho jurídico Consorcio Jurídico Mario de la Cueva y de la Rosa. El doctor Trinidad Zamacona López, el día de hoy nos va a disertar la conferencia La ilegalidad e inconstitucionalidad de la cláusula de exclusión y exclusividad en los contratos colectivos y contratos ley. Ese es el tema del día de hoy. Doctor Zamacona, muchas gracias por su tiempo. Es un gusto, es un placer para los miembros de este Colegio de Licenciados y Posgraduados en Derecho del Estado de Guerrero en su 37 aniversario, tenerlo usted como ponente el día de hoy, los estudiantes, la ciudadanía en general que nos está viendo, sin lugar a dudas, está pendiente de lo que usted va a comentar. Le agradecemos su disposición, doctor Trinidad Zamacona López. Bienvenido. Gracias, muchas gracias, doctor Hugo Hernández Martínez, presidente del Colegio de Licenciados y Postgraduados en Derecho del Estado de Guerrero, doctor Julio César Hernández Serna, de quien me honro en ser miembro activo del colegio y en esos 37 años, pues, hacer un pequeño aporte a la sociedad, a los sindicatos, a los trabajadores, sobre todo en esta materia laboral, ¿verdad? La ilegalidad e inconstitucionalidad de la cláusula de exclusión y exclusividad en los contratos ley y contratos colectivos de trabajo. Faltó decir que en México,
porque es aplicable en toda la República Mexicana. ¿Quién no conoce que el artículo 123 tiene dos apartados, el apartado A y el apartado B? Que el artículo 15 de la Constitución, bueno, pues es una prerrogativa que tenemos del derecho al trabajo, siempre y cuando sea lícito, señala el artículo 5 constitucional. Y bueno, pues para quienes no son licenciados en Derecho, los que están estudiando precisamente la licenciatura en Derecho, pues mencionar que hay varios autores que señalan precisamente lo que es o lo que significa el derecho laboral, el derecho del trabajo. Mario de la Cueva dice que es un conjunto de normas, leyes y principios que tienden a regular precisamente las relaciones entre el capital y el trabajo. De ahí partimos. ¿Quién es el trabajador? ¿Quién es el patrón? En cualquier fuente de trabajo, sea en el apartado A, todo aquello que conlleva la iniciativa privada, todas las empresas que están dentro de ese régimen, ¿verdad? De ese apartado, pues tienen que ver precisamente con el apartado A. Podríamos dar nombres de empresas conocidas como la Leche Lala, Coca-Cola, Pepsi-Cola, Gamesa, Sonrix. Todas esas empresas van a encajar precisamente en el apartado A. Pero también el propio Mario de la Cueva señala que en el apartado B está precisamente todo aquello que conlleva el sector burocrático. Y estamos hablando no nada más del poder ejecutivo, legislativo y judicial. Estamos hablando de los organismos públicos descentralizados que se encuentran precisamente en el apartado B. Tenemos las corporaciones policíacas también, ¿verdad? Ahí ubicamos precisamente las Fuerzas Armadas, la Marina, la Sedena, la Secretaría de Seguridad Pública Federal. ¿Eso qué conlleva? Conlleva en tres sentidos ver. Por un lado, nos vamos a encontrar con relaciones individuales de trabajo, es decir, donde no existe ningún sindicato. Por el otro lado, vamos a encontrar relaciones colectivas, es decir, la relación laboral entre el patrón, entre el capital y los trabajadores. Y eso es tan fácil y sencillo de entender que tenemos una ley federal del trabajo, ¿verdad? Que aplica para los dos apartados, siempre y cuando estén encajonados precisamente en las relaciones laborales. Y tenemos una ley federal de los trabajadores al servicio del Estado para los trabajadores burocráticos. Y en Guerrero tenemos la ley 248, es decir, es una ley local para los trabajadores del Estado de Guerrero, precisamente. Y en su artículo 9 establece claramente, prescribe el arábigo número 9, que lo que no esté contemplado en la 248 va a utilizar de manera supletoria la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, o en su defecto, la Ley Federal del Trabajo. Todo eso lo vamos a encontrar precisamente en que en muchos de los casos, en las contrataciones colectivas, tanto en el apartado A como en el apartado B, se puede dar que en los contratos los secretarios generales pacten con el patrón. El patrón puede ser una persona física, puede ser una persona moral. El Estado también funge como patrón de acuerdo al apartado B. Entonces los sindicatos pueden pactar cláusulas de exclusividad o bien cláusulas de exclusión, que no es lo mismo. La de exclusión se refiere a que nadie va a pertenecer al sindicato si no cumple con los requisitos. Y de exclusividad es de que solamente el patrón podrá contratar trabajadores que pertenezcan al sindicato. ¿Eso qué lleva? Bueno, pues cae en una ilegalidad y en una inconstitucionalidad. ¿Ilegalidad por qué? Porque no puedes obligar al trabajador a pertenecer a tu sindicato. Pero el sindicato que tiene la contratación colectiva, la titularidad del contrato colectivo de trabajo, siempre establecen estas cláusulas. ¿Para qué? Para garantizar que el patrón solamente contrate a trabajadores del sindicato. Por eso es que si se llegara a dar el caso de estas cláusulas, y sí se dan, y recientemente la
sección del SUSPE que está en el DIF estatal, están precisamente en una controversia laboral porque les están aplicando como a 20 trabajadores la cláusula de exclusión y de exclusividad del sindicato independiente, como le llaman ahí. Entonces, la jurisprudencia ha establecido el máximo tribunal del país que cuando se vaya a pedir ante el Tribunal de Conciliación y Arbitraje, en este caso del Estado, el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje para los del apartado B, pero también en los tribunales laborales ahora, antes en las juntas locales de conciliación y arbitraje, tenías que pedir precisamente, tenías que pedir en la demanda ordinaria desde un inicio para que pudiera proceder, pedirle al tribunal, ¿verdad?, que se declarara la ilegalidad e inconstitucionalidad de esas cláusulas de exclusión. Entonces, ¿qué nos dice o a qué nos conlleva la jurisprudencia? Que debes de pedirla desde la demanda ordinaria, para que ya en determinado caso que llegara a confirmarse que no son ilegales, lo puedas pedir en el juicio de amparo y pueda proceder. Esa es, en esencia, nuestra aportación. Sí se puede pedir ante las autoridades laborales que se declaren ilegales e inconstitucionales porque, ¿verdad?, son contrarias a lo que establece el artículo 5 de la Constitución y el artículo 123 de la propia Carta Magna que tenemos, mi estimado doctor Hugo Hernández Martínez. Entonces, quisiéramos tener la oportunidad de compartir un poquito la pantalla. Hemos preparado así rapidito unas diapositivas, no son muchas, nada más para que vean cómo se establecen estas cláusulas, es decir, qué es lo que pide el sindicato titular del contrato colectivo de trabajo cuando se firma con el patrón, cómo se establecen estas cláusulas, para que vean ustedes lo contrario a la Constitución, pero sobre todo lo que tanto lastima a los trabajadores que no pertenecen al sindicato mayoritario o que tienen la titularidad del contrato colectivo de trabajo. Vamos a compartir un poquito la pantalla, si me lo permites, doctor, por favor. Bueno, regresamos, estamos aquí iniciando la presentación, ¿verdad?, que habíamos comentado desde el inicio, la ilegalidad e inconstitucionalidad de la cláusula de exclusión y exclusividad en los contratos colectivos o contratos ley de acuerdo a lo que existe como derecho del trabajo en México. Comentábamos desde un inicio el concepto del derecho del trabajo, que decíamos que es el conjunto de normas que regulan las relaciones entre el trabajador y el patrón. De ahí vamos a partir, esa es la premisa. El patrón puede ser una persona física, una persona moral, ¿verdad? Puede ser una sociedad. En el caso del derecho burocrático, el patrón es el Estado y como tal debe de comparecer en los juicios, ¿verdad? ¿Qué se fija en el contrato colectivo de trabajo? Pues las condiciones tales como la jornada laboral, el salario, los días de descanso, las vacaciones, entre otras, y la forma de determinar las relaciones laborales y la seguridad social. Aquí tenemos lo que le habíamos comentado, ¿verdad? En el derecho al trabajo podríamos encontrar una relación individual de trabajo, una relación colectiva, pero siempre sujetados a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el artículo 123 constitucional con sus dos apartados, el apartado A y el apartado B, que es lo que comentábamos con el doctor Hugo Hernández Martínez hace un momento. Y aquí tenemos, ¿no?, el apartado A, que rige las relaciones de trabajo entre los obreros, jornaleros, empleados domésticos, artesanos y de una manera general todo contrato de trabajo. La Ley Federal del Trabajo rige las relaciones comprendidas en este apartado. El apartado B, que rige las relaciones de trabajo entre los poderes de la Unión y los trabajadores. Por eso Mario de la Cueva, en su definición, en su libro Derecho al Trabajo, establece que el derecho burocrático es el conjunto de normas que regulan las relaciones entre el Estado y sus trabajadores. Es aplicable la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, que también es reglamentaria del 123 constitucional.
Para una mayor ilustración, bueno, pues tenemos la Ley Federal del Trabajo, que es la norma que se desprende del artículo 123 constitucional en el apartado A, pero tenemos también la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, reglamentaria del apartado B del artículo 123 constitucional. Entonces lo ponemos de esta forma, porque sabemos que, pues, esta charla que tenemos con el doctor Hugo Hernández Martínez, pues no nada más llega a los abogados, llega a cualquier tipo de persona. Lo importante es tener conocimiento y hablar un lenguaje lo más sencillo que se pueda. Entonces, cualquier persona puede consultar la Constitución, ya sea que la compre, se la hayan donado o bien la descarguen en vía internet de forma libre, se van a al 123 y van a encontrar esto que estamos diciendo nosotros, el apartado A y el apartado B. ¿Qué se entiende por contrato colectivo de trabajo? Es el convenio celebrado entre uno o varios sindicatos de trabajadores y uno o varios patrones, uno o varios sindicatos de patrones, con objeto de establecer las condiciones según las cuales debe prestarse el trabajo en las empresas o establecimientos. Lo que dice Mario de la Cueva, la relación que regula precisamente, ¿verdad?, la ley, los principios, los reglamentos, los estatutos de los sindicatos también forman parte de ese conjunto de normas que regulan las relaciones entre el capital y el trabajo, entre el patrón y el trabajador, ¿verdad? Uno que paga y el otro que recibe su trabajo por la jornada laboral. Y bueno, pues aquí tenemos, va a quedar grabada en la página del colegio, del Coliposet, para que observen cuáles son los requisitos que deben de cumplir o deben los requisitos mínimos que deben de tener los contratos colectivos de trabajo. Los nombres y domicilio de los contratantes, las empresas y establecimientos que abarque, su duración o expresión de ser por tiempo indeterminado o por obra determinada, las jornadas de trabajo, los días de descanso y vacaciones, el monto de los salarios es importante, las cláusulas relativas a la capacitación o adiestramiento de los trabajadores en las empresas o establecimientos que comprenda, disposiciones sobre la capacitación o adiestramiento inicial que se debe impartir a quienes vayan a integrar o a laborar en la empresa o establecimiento, las bases sobre la integración y funcionamiento de las comisiones que deben integrarse de acuerdo con la ley y las demás estipuladas que vengan de las partes. Aquí es importante establecer la comisión que tiene que ver con la cláusula de exclusión y exclusividad es precisamente las comisiones de admisión, escalafón, ¿verdad? En donde se otorgan precisamente la constancia de que es miembro del sindicato y la promoción que se hace para que ese trabajador pueda recibir una base por parte del patrón. Esa comisión es importante también impugnarla, y lo vamos a hablar un poquito más adelante, con la demanda ordinaria. Entonces, nosotros estamos hablando de la ilegalidad e inconstitucionalidad, porque ya la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya se pronunció, ya dijo que es inconstitucional y que es ilegal establecer estas cláusulas con los contratos firmados entre los patrones y los líderes sindicales, los representantes sindicales. Entonces, es importante tener en cuenta muchísimo eso. ¿Qué dice el artículo 20 de la Ley Federal del Trabajo? El 404, que establece, ¿verdad?, el contrato ley, la otra, pues el contrato, cualquiera que sea el acto que le dé origen, la prestación de un trabajo personal subordinado a una persona mediante el pago de un salario. Es decir, para que se pueda acreditar la relación laboral, hay que demostrar que hubo una prestación de un trabajo personal subordinado a un patrón, a una persona, sea física o moral, o al Estado, mediante el pago de un salario, que es la retribución por la jornada laboral desquitada, ¿verdad? Las cláusulas del contrato colectivo se van a revisar periódicamente. Cuestiones generales, ¿verdad?, cada 2 años, cuestiones económicas cada año, para irlas ajustando a las necesidades cambiantes de
precisamente de las condiciones en las que están trabajando los trabajadores. Y tiene un carácter concreto refiriéndose a una empresa o un sindicato determinado, donde hoy antes se registraban en la Junta los contratos, hoy hay un centro federal para registrarlos y tengan la observación de la autoridad laboral para ver si cumple o no cumple con los parámetros. ¿Quién registra los contratos colectivos de trabajo? El sindicato realiza la solicitud de registro ante el Centro Federal, como se establece, ¿verdad?, de conciliación de las relaciones laborales. Entonces, la cláusula de exclusión de la que estamos hablando, ¿verdad? Si el Centro Federal detecta o llega a detectar, tiene que hacer precisamente la observación. ¿Por qué? Porque ya es inconstitucional, ya es ilegal, declarado así por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Entonces, la cláusula de exclusión es una figura del derecho laboral mexicano que permitía a los sindicatos pactar en los contratos colectivos de trabajo y en los contratos ley una cláusula en la cual le da la facultad para pedir al patrón la separación del empleo del trabajador expulsado del sindicato al que pertenece o cuando era contratado de forma, le llaman ellos, de forma unilateral. Y decían, las cláusulas estas debe de ser una contratación bilateral. Es decir, propone el sindicato a la persona que pueda ocupar un puesto o vacante de aquellos establecimientos que tengan esa vacante, que no estén considerados dentro de los puestos de confianza, pues entonces dicen, debe de ser un trabajador que esté afiliado a mi sindicato, porque es miembro de mi sindicato y tú lo debes de contratar, porque así lo pactamos. Entonces, el contrato colectivo de trabajo es un acuerdo de voluntades entre el patrón y el trabajador. Solamente se obligan esas dos partes. Por eso la Suprema Corte de Justicia los declaró ilegales e inconstitucionales. Porque no puedes obligar a nadie a pertenecer o a no pertenecer a un sindicato. Si tú lo expulsas de las filas de tus agremiados, tampoco le puedes pedir al patrón que le quite la fuente de trabajo. Entonces, el patrón estaría precisamente en dos problemas jurídicos. Primero, en un despido injustificado y segundo, seguramente el abogado que va a llevar el caso va a pedir que esa cláusula que se encuentra en el contrato colectivo de trabajo va a pedir que se declare ilegal e inconstitucional ante el órgano laboral. Y por supuesto, la reinstalación del trabajador a su puesto que venía desempeñando. ¿Qué derecho fundamental violan las cláusulas de exclusión? Es inconstitucional en la medida en que la cláusula de exclusión, por separación, atenta contra la libertad del trabajo, así como en el artículo 9, que garantiza la libertad de asociación como una garantía individual fundamental. Por otra parte, también se advierte la violación al artículo 5, lo que decíamos en la introducción cuando nos hizo la presentación el doctor Hugo Hernández Martínez. El artículo 5, a ninguna persona podrá impedírsele que se dedique a la profesión, industria, comercio o trabajo que le acomode, siempre y cuando sean lícitos. Esa es la única condición. No puedes separar a un trabajador, ¿verdad?, de una forma tan drástica que te la pida un sindicato, porque no existe ninguna resolución judicial para hacer esa separación. Quien lo haga, ¿verdad?, inmediatamente el trabajador, o una de dos, se va por la vía del amparo para pedir el amparo y protección de la justicia federal, porque no fue oído ni vencido en juicio. Es una violación a las garantías al debido proceso. Y el artículo 9, no se podrá coartar el derecho de asociarse o reunirse pacíficamente o en cualquier objeto lícito, pero solamente los ciudadanos de la República podrán hacerlo para tomar parte en los asuntos políticos del país. Entonces, trastoca la Ley Federal de Trabajo, trastoca precisamente el artículo 123, el 5º y el 9.
Entonces, si el abogado va a demandar que el Tribunal de Conciliación y Arbitraje, el Tribunal Laboral, o bien el Tribunal de Conciliación y Arbitraje, si es que lleva la representación de los trabajadores al servicio del Estado, debe de pedir que el tribunal se pronuncie porque esas cláusulas son ilegales e inconstitucionales. Por eso es importante, para que proceda el amparo, ¿verdad? Como una petición de una garantía, de una garantía constitucional, para que proceda el amparo, es forzoso que el abogado pida precisamente desde la demanda ordinaria, pida precisamente ese pronunciamiento de la autoridad laboral. Por eso es importante que quien lleve la representación de los trabajadores y se encuentre en estos supuestos jurídicos, bueno, desde la demanda ordinaria pueda pedir que se declare ilegal e inconstitucional por el órgano laboral. ¿Qué es la libertad sindical? Ahora con eso de la reforma en México. La libertad de sindicato consiste en su significación estricta en el derecho del trabajador y del empresario de sindicalizarse o no sindicalizarse y en caso afirmativo de poder en los regímenes pluralistas escoger entre uno y otro sindicato. Puede ser que el sindicato donde yo no esté no tenga la mayoría de los trabajadores, es decir, no tiene la titularidad del contrato colectivo de trabajo, no se firmaron las condiciones generales de trabajo con él, y bueno, pues estamos en desventaja, pero solamente en cuestiones de poder negociar con el patrón. En cuanto a los derechos sindicales, están precisamente en igualdad de circunstancias. El que pertenezcas o no pertenezcas a un sindicato no significa que te van a obligar o te pueden obligar a formar parte del sindicato que tiene el contrato colectivo de trabajo. Y la libertad sindical consiste en la facultad del trabajador para ingresar a un sindicato ya integrado, por decir algo. Entro a una empresa, entro al gobierno, bueno, a través del transcurso de los años voy adquiriendo una antigüedad y posteriormente, bueno, pues ya puedo ingresar. Si cumplo los requisitos que establece el sindicato, puedo ingresar a sus filas, ya integrado. Supongamos, ya hay un sindicato donde yo ya ingresé a laborar. O bien, entramos a una empresa, entramos al gobierno, no encontramos sindicatos establecidos, podemos constituir uno nuevo. Eso implica la posibilidad de no ingresar a un sindicato determinado y la de no afiliarse a sindicato alguno. La libertad de separación o renuncia a formar parte de esta asociación. Entonces, evitar en todos los sentidos, de forma legal, que el patrón quiera aplicar estas cláusulas porque se las pide el sindicato, que las cumpla porque están precisamente en el contrato colectivo de trabajo. Tenemos el artículo 69, todos los trabajadores tienen derecho a formar parte de cualquier sindicato que exista en la dependencia correspondiente, conservando la libertad de separarse o renunciar a formar parte de la asociación. Asimismo, todos los trabajadores tienen el derecho a no afiliarse al sindicato. Esa la vamos a encontrar, este artículo lo vamos a encontrar en la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado. Y bueno, miren, hay la elaboración de estas cláusulas. Del asunto que nosotros comentábamos hace un momento, de las relaciones de trabajo, naturaleza y duración. Estas cláusulas de exclusión y exclusividad están en un contrato colectivo, o sea, es un asunto real. Cláusula 6. El procedimiento para cubrir las plazas vacantes y de nueva creación será el que regula el reglamento de la comisión mixta correspondiente. Puede ser comisión mixta de admisión, promoción o escalafón, cualquiera de esos. Y la cláusula 7 que está en ese contrato. En caso de existir contratación unilateral, el BIF, a petición del sindicato, demostrará que el trabajador fue contratado bilateralmente. En caso de no hacerlo, lo separará del empleo. Consecuentemente, el sindicato tendrá el derecho de proponer al trabajador que cubrirá la plaza. Estas dos cláusulas se deben de pedir
que se declaren ilegales e inconstitucionales en la demanda laboral, desde un inicio. Y no estamos hablando nada más aquí en el estado de Guerrero, en toda la República Mexicana, donde se llegue a encontrar precisamente este tipo de cláusulas que son contrarias al artículo 5º, al 9º, al 123 constitucional, ¿verdad? Porque trastoca y lesiona los derechos de los trabajadores a la libre sindicalización. Y bueno, pues aquí tenemos una jurisprudencia que va a quedar ahí para que se consulte, que dice: contrato colectivo de trabajo no constituye un acto de autoridad susceptible de ser señalado como acto reclamado en el juicio de amparo, pero sí puede ser planteada la ilegalidad o inconstitucionalidad de las cláusulas a través de los conceptos de violación en el juicio de amparo directo, siempre y cuando se haya planteado su nulidad en el juicio laboral de origen. A eso nos referíamos. Entonces, quien quiera consultar la jurisprudencia, ahí está, ¿verdad? No la insertamos en la diapositiva porque ocupa muchísimo espacio, pero nos fuimos con el encabezado de ella y el número para que ustedes la puedan localizar. Si eres abogado laboralista o eres líder de un sindicato que no tiene la mayoría, que no tiene contrato colectivo, no se han firmado las condiciones generales de trabajo contigo, consulta esta jurisprudencia, te va a servir muchísimo de referencia jurídica. Y la otra dice: cláusula de exclusión por separación. Los artículos 395 y 413 de la Ley Federal del Trabajo, que autorizan respectivamente su incorporación en los contratos colectivos de trabajo, en los contratos de ley, son violatorios de los artículos 5º, 9º y 123, apartado A, fracción, ¿verdad?, 16 de la Constitución Federal. Eso es lo que es el aporte que nosotros queremos hacer. Estas cláusulas que se establecen en los contratos colectivos son violatorios del artículo 5º, 9º y 123. Pero para que proceda el juicio de amparo directo, como dice, siempre y cuando se haya planteado su nulidad en el juicio laboral de origen. Entonces, cuando vas a reclamar las prestaciones, primero, pues que no se te apliquen, que se te respete la libertad sindical. También tienes que pedir a la autoridad laboral que las declare ilegal e inconstitucional para que tu juicio laboral sea efectivo y le rindas buenas cuentas a tu cliente. Viene otra jurisprudencia también sobre la libertad sindical. De acuerdo con ese derecho fundamental, los sindicatos minoritarios de trabajadores al servicio del Estado tienen derecho a participar en comisiones, comités o cualquier sistema que tenga como objeto proporcionar estímulos, recompensas o incentivos a favor de sus agremiados. No porque seas un sindicato minoritario vas a estar en desventaja, no. Tienes derecho a participar en esas comisiones y te tiene que llamar, ¿verdad?, el sindicato mayoritario, te tiene que llamar el patrón para que estés integrado, porque el derecho es para todo, el derecho colectivo debe ser para todos. Las prestaciones que se tengan, ¿verdad?, también los sindicatos minoritarios pueden entrar a las negociaciones. Hay que pedirlo con respeto, hay que hacerlo por escrito. En caso de que exista una negativa, pues entonces recurrir a los tribunales laborales. Dice, en los hechos que nosotros narramos en estas jurisprudencias, un sindicato de trabajadores al servicio del Estado a quien no le corresponde, ¿verdad?, a quien no le corresponde la administración de las condiciones generales de trabajo de una dependencia federal, demandó su participación en el sistema de evaluación de los trabajadores, el cual tiene sustento en las condiciones mencionadas, cuya finalidad es el otorgamiento de incentivos que se traducen en estímulos o recompensa en favor de los trabajadores agremiados. ¿Cuál fue el criterio jurídico que se tomó? Dice, este tribunal colegiado de circuito determina que de acuerdo con el derecho fundamental a la libertad sindical, los sindicatos minoritarios de trabajadores al servicio del Estado tienen derecho a participar en comisiones, comités o cualquier sistema que tenga como objeto proporcionar estímulos, recompensas o incentivos a favor de sus agremiados. Ese es el sentido del criterio jurídico. Entonces, no porque seas miembro o representes a un sindicato minoritario,
no vas a estar en las negociaciones, debes de estar en las negociaciones porque tienes una representación que te dan precisamente tus agremiados. Entonces, compañeros, dice igual, la justificación, seguimos, ello es así, ya que el derecho a la libertad sindical se encuentra tutelado en el artículo 123, apartado B, estamos hablando del derecho burocrático, fracción décima, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los convenios números 87 y 98 de la Organización Internacional del Trabajo. Dicha libertad sindical debe ser respetada en las condiciones generales de trabajo que, acorde con la realidad participativa y de defensa de los derechos de los trabajadores, debe permitir la intervención de las diversas agrupaciones sindicales formalmente constituidas y con trabajadores en activo en cualquier sistema de evaluación que tenga como finalidad el otorgamiento de incentivos, estímulos o recompensas, lo cual no debe ser exclusivo del sindicato mayoritario y tampoco una participación parcial de los minoritarios en alguna de las fases del sistema de otorgamiento de incentivos ni ocasional. Entonces, ojo con esto a los líderes sindicales, ¿verdad? Porque no porque seas de un sindicato pequeño, no tienes derecho precisamente a participar precisamente en conquistas laborales. Por tanto, dice, tratándose de cualquier sistema para el otorgamiento de incentivos, debe velarse por el respeto al derecho a la libertad sindical, que era lo que nosotros comentábamos hace un momento, ¿va? Aquí se nos adelantó un poquito la diapositiva, pero va precisamente de ese sentido. Muchas gracias por su atención y estoy precisamente a sus órdenes para cualquier pregunta o inquietud que tenga. Muchas gracias, doctor Trinidad Zamacona López, por su disertación. Ha sido muy concreta, muy explícita para que el público que nos está viendo valore y entienda sobre sus derechos laborales, sobre lo que puede y no puede hacer. Pero también surgen interrogantes, doctor Zamacona, y me gustaría poder comentárselas. La primera de ellas sería que si a pesar de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha declarado inconstitucionales a la cláusula de exclusividad y a la cláusula de exclusión en los contratos colectivos, aún hoy en día siguen existiendo, lo siguen poniendo los sindicatos y aparte de eso, ¿qué pueden hacer los trabajadores para defenderse? Ese sería el primer cuestionamiento. ¿Qué tanto porcentaje lo siguen incluyendo en los contratos colectivos? Que usted pudiera comentar con base a su experiencia. Y lo segundo, ¿cómo opera la defensa del trabajador en estas cláusulas de exclusión y exclusividad en tanto a nivel empresarial como a nivel ayuntamientos cuando la relación que hay entre el patrón y el trabajador está por 2, 3 o 4 sindicatos? Esas serían las dos preguntas, doctor Trinidad Zamacona López. Gracias, doctor, por las preguntas muy precisas. En la primera, si se siguen aplicando, sí se siguen aplicando. Los patrones quieren negociar o quieren firmar los contratos con quien tiene la mayoría. Y es válido. Es válido. El que tiene la mayoría pues va a tener, la mayoría de los trabajadores, me refiero. Con ellos el patrón va a firmar precisamente ya sea el contrato colectivo o bien las condiciones generales de trabajo. Se siguen aplicando, se siguen dando. Y es, no obstante de que ya son declaradas ilegales e inconstitucionales, bueno, pues lo que explicamos en esta pequeña aportación es que debe de pedirse que se declaren ilegales e inconstitucionales en la demanda de origen, es decir, en la demanda ordinaria. Cualquier abogado, por eso los sindicatos deben de contratar profesionales del derecho laboral para su defensa. Muchas veces los secretarios generales
sí tienen muchísima experiencia en materia laboral, a veces más que algunos abogados, pero no lo suficiente como para pedirlo en un amparo, ¿verdad? De que, bueno, pues nosotros lo pedimos en la demanda ordinaria, el tribunal no se pronunció, el tribunal laboral, o bien el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado o de la Federación, no se pronunció al respecto, por lo tanto, nosotros vamos a recurrir al juicio de garantías, que es el juicio de amparo. Entonces, contestando su pregunta, doctor Hugo, si se siguen aplicando estas cláusulas, a lo mejor por desconocimiento de los patrones o por una actitud ventajosa de los líderes sindicales. Entonces van ejerciendo presiones para que los trabajadores renuncien al sindicato minoritario, se pasen con ellos, o al revés. La pregunta que me hacías, la segunda pregunta, que decías, pues, ¿cómo se pueden defender en donde existen varios sindicatos? Y uno solo es el que tiene el contrato colectivo, la titularidad, o con él se firmaron las condiciones generales de trabajo. Aquí lo conveniente es que los que son sindicatos minoritarios hagan fuerza en común, ¿verdad? Hagan fuerza en común para poder entrar en esas comisiones que tiene el sindicato mayoritario. No es imposible. Si se respeta la libertad sindical por los sindicatos que tienen los contratos colectivos o tienen firmadas las condiciones generales de trabajo, bueno, pues aquí es respetar la libre sindicalización. No puedes obligar a un trabajador a estar en tu sindicato, o si bien lo expulsas, no tienes ningún derecho de pedirle al patrón que lo separe de su fuente de trabajo, sobre todo porque no hay una resolución de algún tribunal para separar al trabajador. Eso es ilegal. Pero además, el que tenga las condiciones generales de trabajo y el que tiene la titularidad del contrato colectivo de trabajo, bueno, pues él tendrá la posibilidad de llevar mayores beneficios a sus trabajadores. Aquellos que se van, se podrán llevar sus prestaciones que tienen de forma individual después de estar dentro del sindicato, pero no podrán reclamar prestaciones que el sindicato mayoritario vaya reclamando para sus agremiados. Habrá prestaciones exclusivas para el sindicato y ahí están en desventaja los sindicatos minoritarios. Por eso digo, deben de hacer fuerza en común para poder entrar en esas negociaciones y en esas comisiones, mi estimado doctor Hugo. Muchas gracias, doctor Trinidad Zamacona López, por sus comentarios tan puntuales que le van a servir a muchos de los que nos están viendo y que sienten que sus derechos laborales no son respetados. Yo le agradezco a nombre del Colegio de Licenciados y Posgrados en Derecho del Estado de Guerrero la oportunidad, su tiempo de poderlo escuchar, de poder aprender, de conocer los derechos de los trabajadores en este punto específico de cláusulas de exclusión y exclusividad que son inconstitucionales y son ilegales y que los trabajadores deben tener la oportunidad y el conocimiento para defenderse. Muchas gracias, doctor Zamacona. ¿Algo que usted desea agregar? Pues agradecerte en tu calidad de presidente del Colegio de Licenciados y Posgraduados en Derecho del Estado de Guerrero, doctor Julio César Hernández Cernas, por estos 37 años de aporte jurídico. Viene recientemente, o va a pasar también, el Día del Abogado, ¿verdad? Ojalá que tengamos la oportunidad de poder hacer otra aportación con estas capsulitas jurídicas que le pueda ayudar no nada más a los líderes sindicales, a los agremiados de los sindicatos, cualquier persona que se dedique a la profesión laboral. Nosotros con el Consorcio Jurídico Mario de la Cueva estamos llevando la defensa precisamente real de estas dos cláusulas que le están aplicando a unos trabajadores que no pertenecen al sindicato que tiene el contrato colectivo de trabajo, y confiamos en la autoridad, confiamos en el Tribunal de Conciliación y Arbitraje, en que al final de que se dicte el laudo, se declaren ilegales e inconstitucionales estas cláusulas
que no deben de perjudicar a los trabajadores que no desean pertenecer al sindicato que tiene el contrato colectivo o firmadas las condiciones generales de trabajo, mi estimado doctor Hugo. Gracias por la invitación. Ojalá estemos al pendiente. Los comentarios los voy a leer puntualmente y los que podamos los vamos a contestar con muchísimo gusto y ojalá, bueno, pues ahí en el currículum va el número telefónico, el correo electrónico, por si tienen alguna inquietud o desean alguna defensa jurídica, alguna asesoría jurídica con respecto a una defensa legal con estas cláusulas que todavía se siguen aplicando en detrimento de los derechos laborales y la libertad sindical. Muchas gracias. Gracias a usted, doctor Trinidad Zamacona López. Y claro que sí, nos ponemos de acuerdo para las cápsulas en este próximo mes de julio que se festeja el Día del Abogado. Muchas gracias y pase excelente día. Igualmente, saludos a Un todos. abrazo. Gracias. Gracias.